El jefe de mi esposa me la arrebató a la fuerza en la fiesta de la empresa y la besó delante de mí. Entonces me miró como si estuviera viendo a un empleado desechable, y con una voz seca y arrogante, me lanzó como una bala al pecho: háblale de nosotros. Ella bajó la cabeza, con los ojos húmedos, y en un susurro tan doloroso como desleal, dijo que estaban teniendo una aventura. No me faltó la palabra. Él me aplastó. Fue como si el mundo me hubiera dejado caer desde un 10º piso solo, y con el impacto, todo dentro de mí se hizo añicos. Vi allí, frente a mí, a la mujer que juré amarme, a quien le di los mejores años de mi vida, dejándose arrebatar de mí por un hombre que ni siquiera ocultó su desprecio. Aquella fiesta, que se suponía iba a ser simplemente otra noche de socialización, se convirtió en un velatorio silencioso por mi matrimonio. No reaccioné con escándalo. No grité, no empujé, no lloré. Todo estaba dentro. Un fuego frío que me quemó los nervios, que me silenció por fuera y me destruyó por dentro. Vi a mis compañeros riendo, bailando, bebiendo, y yo estaba allí, estático, como un extra en la tragedia de mi propia vida. Ella no podía mirarme. Y él sonrió. Sonríe como quien sabe que ha vencido, que ha conquistado lo que era mío. Y eso fue peor que cualquier puñetazo. Salí en silencio, entre saludos de gente que ni siquiera sabía lo que acababa de pasar, pero que pronto lo descubrirían, porque mi silencio no era debilidad. Fue un cálculo. Era un plan. Llegué a casa y miré el borde de su cama, los cuadros enmarcados, las cartas que había guardado, su perfume impregnando las sábanas. Me sentí disgustado. Me sentí enojado. Sentí una tristeza tan violenta que me dejé caer en el suelo del dormitorio, hundiendo los dedos en la alfombra, intentando atrapar alguna parte de mí que aún tuviera sentido. Me habían traicionado. No solo como esposo, sino como hombre, como ser humano. Me pisotearon, se rieron de mí, me trataron como si fuera una pieza vieja y reemplazable. Y allí, en ese piso, decidí, ella nunca olvidaría el día que me perdió. Y él aprendería que no todos los hombres traicionados se doblegan. Algunos se levantan. Y cuando se levantan, hacen temblar el mundo. A partir de ese momento, cada uno de mis movimientos tuvo un propósito. Un divorcio ordinario no sería suficiente. No para alguien que lo dio todo y recibió desprecio a cambio. No quería simplemente dejarla. Quería que ella sintiera cada segundo del vacío que me causaba. Y no con violencia, no con escándalo. Todo lo haría con elegancia, con inteligencia, con una frialdad que cortaría más profundo que cualquier venganza impulsiva. Porque el dolor que me causó no solo merecía lágrimas, merecía una historia. Al día siguiente me senté ante ella con serenidad practicada, con la mirada fija y las palabras agudas. Le dije que ella era libre, que podía ser feliz con él, pero que yo saldría de esa relación como nadie había salido antes. Ella lloró. Traté de justificar. Ella dijo que fue confuso, que no lo había planeado, que solo quería sentirse viva. No respondí. Acabo de mirar. Observé como quien ve un edificio derrumbarse lentamente, saboreando cada grieta. Te voy a dar este divorcio, le dije, pero me vas a recordar cada segundo que respires a su lado. Ella pensó que era solo una frase. Lo que ella no sabía es lo que vendría después. El jefe, arrogante como siempre, pensó que había ganado. Enviaba mensajes indirectos a la empresa, me miraba con esa sonrisa en la comisura de la boca, como quien colecciona trofeos humanos. Pero el juego aún no había comenzado. Detrás de las cortinas, ya estaba moviendo mis piezas. Me quedé en silencio. Seguí trabajando. Pretendiendo normalidad. Pero mientras él estaba distraído por la victoria, yo iba reuniendo aliados, información, documentos, detalles que pronto se convertirían en su perdición. Y más que eso, mientras él me robaba a mi mujer, yo conquisté algo mucho más grande. Fue a través de una reunión informal con un alto ejecutivo de la casa matriz que descubrí la oportunidad que cambiaría todo. La empresa estaba en proceso de reestructuración y buscaba un nuevo líder para la rama internacional. Vi la oportunidad y la agarré con los dientes. Lo invertí todo, presenté ideas, resultados, propuestas. Me escucharon. Me tuvieron en cuenta.
Y antes de darme cuenta, ya me estaban considerando para un puesto que pondría a todos por debajo de mí, incluido él. Ella no lo sabía. Él tampoco. Pero mientras ellos saboreaban su traición, yo planeaba mi ascenso. Y entonces el destino, o quizás la ironía del universo, me presentó a alguien. Una mujer fuerte y elegante con una inteligencia que atravesaba la habitación cuando hablaba. Ella era la hija del director ejecutivo. Sí, de ese mismo CEO al que tanto adulaba y temía. Empezamos a hablar por casualidad, por afinidad profesional, y a través de intercambios sobre gestión e innovación. Pero había algo allí. Un respeto, una admiración y poco a poco, algo más. No fue forzado. No fue planeado, era verdad. Y mientras mi ex esposa estaba hundida en una relación que nació del error, yo renací en un amor que creció con dignidad. El día en que me nombraron nuevo director ejecutivo fue el mismo día en que lo degradaron por mala conducta y desempeño ético cuestionable. Intentó resistirse, intentó apelar, pero ya era demasiado tarde. La evidencia estaba en las manos adecuadas. Y cuando entró en la habitación para entender lo que estaba pasando, me encontró sentada en la silla que él pensó que sería suya algún día. Lo miré y le dije, ahora, cuéntale sobre nosotros. ¿Sobre quién eres? Porque ella merece saber con quién se acuesta. Él no respondió. Ella lloró. Pero yo, en ese momento, ya no me sentía enojado. Sentí justicia. Así lo informó la prensa interna. La empresa se ha reestructurado. Y yo, con el apoyo de quienes antes me ignoraban, construí una nueva etapa de mi vida, con alguien a mi lado que me miraba como si yo fuera un todo, no una pieza de repuesto. Mi ex esposa vino a mí, me pidió perdón y dijo que se arrepentía. La escuché. Respeté tu dolor. Pero no volví. Porque lo que ella mató en mí en esa fiesta nunca renacería a su lado. Y ahora cuando miro hacia atrás, no veo más dolor. Veo el precio que pagas por jugar con alguien que solo quiere amar. Veo el peso de la verdad aplastando las mentiras dichas en susurros. Veo la caída de aquellos que pensaron que podían hacer cualquier cosa y el ascenso de aquellos que decidieron reconstruirse desde cero. Pero lo que realmente cambió todo, lo que realmente dio sentido a cada paso de mi venganza, fue lo que descubrí anoche, cuando me llamaron a una reunión de emergencia del consejo y escuché algo que ni siquiera yo esperaba. Algo que vincula directamente a mi nueva pareja con el pasado que intenté enterrar. Algo que cambia todo lo que creía saber sobre mi historia y quién soy realmente. ¿Qué podría estar ocultando? ¿Y por qué después de todo siento que aún no sé el final de esta historia? Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos, alentamos ni romantizamos el engaño. De lo contrario. Todas las historias que escuchas son ficticio, pero basados en situaciones reales y posibles, con un único objetivo, muestra cómo la traición destruye vidas, corrompe hogares y deja cicatrices profundas. Prepárate ahora para sumergirte en otra historia. Impactante, intensa e inolvidable. Respira hondo, la verdad siempre pasa factura. Daniel siempre había sido un hombre reservado, de modales tranquilos y una forma de ver el mundo que mezclaba racionalidad y dedicación. Había trabajado durante más de 10 años en el sector financiero de una gran multinacional y, a pesar de la intensa rutina, nunca dejó de priorizar lo que consideraba su verdadero logro, su matrimonio con Elena. Ambos se conocieron en la universidad, ella estudiaba comunicaciones y él administración. No fue un amor explosivo y caótico, sino un vínculo que se construyó en silencios cómodos, largas conversaciones y miradas que decían más que declaraciones. Elena tenía un encanto sutil, algo que mezclaba elegancia y dulzura, una mujer que no necesitaba levantar la voz para ser escuchada. Era inteligente, elocuente y tenía una manera de observar a los demás con atención sincera. Durante sus primeros años juntos, compartieron sueños en un pequeño apartamento, viviendo la alegría de quien se contenta con poco, porque se tienen el uno al otro. Con el tiempo, Elena fue creciendo en su carrera. Pasó de redactora junior a gerente de comunicaciones en una de las empresas de marketing más grandes del país. Sus colegas la admiraban, sus líderes la respetaban y estaba rodeada de un equipo que la respetaba. Daniel siguió cada paso con orgullo, alentando las decisiones más audaces, animando cada ascenso. Ella, a su vez,
sabía que podía contar con él en cada etapa, desde el cansancio de un día difícil hasta las noches en las que el miedo al fracaso pesaba más que los planes. Eran cómplices. O al menos eso parecían ser. Su vida en común encajaba en una rutina bien alineada: café juntos por la mañana, despedidas apresuradas en la puerta, mensajes durante todo el día, cenas caseras con vino los fines de semana y algunos viajes para escapar de la prisa. Los amigos los vieron como un ejemplo. La familia los admiraba como una pareja ideal. Elena tenía un agudo sentido de la estética, era vanidosa en su justa medida, le gustaban las flores frescas en casa, los libros sobre el comportamiento humano y escuchar música francesa mientras cocinaba. Daniel, más introspectivo, se sentía cómodo en su universo de hojas de cálculo e informes, pero la observaba con silenciosa admiración, como quien sabe que vive al lado de alguien raro. No era romántico en el sentido tradicional, pero demostraba amor con gestos, cuidaba de su coche, recordaba reponer sus chocolates favoritos, le preparaba té sin que ella se lo pidiera cuando la veía cansada. Nunca faltó el respeto ni el cariño. Aunque los años habían traído consigo cierto automatismo, parecían mantener un vínculo de respeto mutuo que muchas parejas perdieron con el tiempo. Fue durante uno de estos periodos de mayor estabilidad que la empresa de Elena anunció una reestructuración. Con ella llegó un nuevo nombre para liderar el área de marketing, un director con vasta experiencia internacional, conocido por su visión audaz y su perfil carismático. Su nombre era Adán. Desde la primera presentación causó una fuerte impresión. Joven para el puesto que ocupaba, hablaba con seguridad, utilizaba metáforas audaces y tenía una postura cautivadora que captaba la atención de cualquiera en la sala. Elena, acostumbrada a tratar con líderes técnicos e inaccesibles, vio en Adam un tipo diferente. Escuchó, instigó, elogió con precisión, hizo preguntas que hicieron reflexionar. Estaba claro que sabía moverse en el entorno corporativo como un director de orquesta. Adán comenzó a delegar responsabilidades importantes en Elena, reconociendo su talento y dándole autonomía para decisiones que antes pasaban por varias jerarquías. En poco tiempo, la dinámica entre ambos se hizo evidente para el equipo. El trabajo conjunto se hizo frecuente y las reuniones prolongadas no causaron sorpresas, por el contrario, parecieron producir resultados significativos. Daniel escuchó las historias de su nuevo jefe con el entusiasmo típico de quien cree en la competencia de la mujer que ama. Me pareció que sería bueno verla valorada. Él nunca mostró celos ni planteó preguntas. Quizás por confianza, quizás porque no podían imaginar otra posibilidad más allá de la sólida relación que habían construido. Los cambios en la empresa trajeron más viajes, eventos y reuniones. Elena, ahora más expuesta a entornos sociales corporativos, comenzó a tener una agenda más ocupada. Daniel, aunque extrañaba tenerla más presente, no se quejó. Era lo suficientemente maduro para comprender los desafíos de una carrera en ascenso. Las noches que llegaba tarde a casa, dejaba la luz del salón encendida y se quedaba dormida en el sofá con un libro abierto sobre el pecho. Las mañanas siguientes, me desperté con un ligero beso suyo y un café preparado. Todo parecía fluir, aunque un pequeño abismo silencioso comenzó a formarse entre ambos. Lo que antes era espontáneo se ha vuelto mecánico. Las conversaciones durante la cena se convirtieron en historias sobre compromisos, plazos y estrategias. Los fines de semana se llenaron de tareas pendientes, llamadas que no podían esperar o reuniones urgentes con el equipo. Daniel sintió, pero no habló. Intentó convencerse de que era solo una fase y que pronto todo volvería a ser como antes. Cuando sugerí viajes cortos o planes sencillos para dos, escuché promesas que se pospusieron. Y cuando finalmente aceptaba, su cabeza siempre estaba en otra parte. En un intento por mantener vivo lo que tenían, comenzó a dedicar más tiempo a la casa, preparando discretas sorpresas, como pequeñas notas en su bolso o listas de reproducción con canciones que marcaban el inicio de su relación. Sin embargo, estos pequeños intentos rara vez recibieron la atención correspondiente. Aún así, Daniel seguía creyendo que estaban bien. Ese amor resistió, aunque asfixiado por el tiempo. Todavía se celebraban cumpleaños y todavía se intercambiaban regalos. Y todavía hubo momentos de risas, cariño y complicidad. Pero eran más raros, casi como recuerdos de un pasado reciente que insistían en escaparse entre nuestros dedos. Desde fuera, la pareja parecía intacta.
Dentro de la casa reinaba el silencio. No es la sensación cómoda de quien comparte paz, sino la incomodidad de alguien que tiene mucho que decir y no sabe cómo empezar. Había noches en las que Daniel la observaba dormir, buscando rastros de la mujer de la que se había enamorado. Y vi. Pero también vi una distancia. Un espacio que ya no sabía cómo llenar. Elena, por su parte, vivía una efervescencia emocional y profesional. Se sintió interpelada, reconocida, escuchada. Había un reflejo de ella misma en los ojos de Adam que no había visto desde hacía mucho tiempo. Era como si la viera a través de una lente que Daniel, inmerso en las luchas cotidianas, no había logrado utilizar. Se sintió más viva, más deseada, más interesante. Y ese sentimiento, aunque sutil, empezó a transformar sus prioridades, aunque ella misma no quisiera admitirlo. El matrimonio seguía siendo importante. Pero lo que experimentó en las salas de reuniones, en los viajes, en las sonrisas intercambiadas durante las presentaciones y en las miradas prolongadas, fue una excitación diferente, que desafió sus límites internos. Aún no había cruzado la meta, pero se acercaba a ella con pasos cada vez más seguros. El punto álgido de la nueva etapa de la compañía llegó con el anuncio de la gran fiesta de fin de año, que prometía reunir a empleados de varias sucursales. El evento se desarrollará en un elegante resort, con un intenso programa, discursos de los principales líderes y momentos de celebración planificados al detalle. Elena fue responsable de parte de la organización junto con Adam. Pasaron semanas involucrados con detalles, presentaciones, materiales institucionales. La expectativa era grande. Daniel, siempre discreto, no vio motivo alguno para participar, pero al ver su emoción decidió acompañarla. Quería apoyarla, estar allí, quizás intentar restablecer los vínculos que se estaban debilitando. Creí que esto podría ser un nuevo comienzo. En vísperas de la fiesta, Elena parecía inquieta. Cuidaba su cabello, sus uñas y su ropa con una atención inusual. Daniel se dio cuenta, pero no hizo ningún comentario. Sintió una punzada de distancia, pero trató de ignorarla. Pensó que tal vez estaba exagerando. De camino al evento habló poco. Jugaba con su teléfono celular frecuentemente. Miró por la ventanilla del coche, intentando calmar el torbellino de sentimientos que empezaban a acumularse. Al llegar, fueron recibidos con sonrisas, luces y música. Todo parecía estar en su lugar. Pero había algo en el aire. Un clima que Daniel no podía nombrar. Como si su historia estuviera a punto de dividirse en antes y después. Y aún no tenía idea de lo que se avecinaba. La noche de la fiesta llegó rodeada de tensión silenciosa. El ambiente era elegante, iluminado por luces cálidas y suaves, y cada detalle parecía haber sido pensado para impresionar. Daniel caminaba junto a Elena por pasillos decorados, rostros sonrientes y brindis sutilmente exagerados, como si el éxito de la empresa pudiera medirse por las copas levantadas. Mientras observaba discretamente los detalles, ella destacó entre los invitados. Sus colegas se acercaron a ella con entusiasmo, los líderes la saludaron con respeto y Adam, con su presencia magnética, parecía orbitar a su alrededor con una constancia que era difícil de ignorar. Daniel, aunque orgulloso, empezaba a sentir algo incómodo. Era una sensación sutil pero incómoda, como si hubiera un código en funcionamiento que no podía descifrar. Las miradas que se cruzaban entre Elena y el director parecían trascender los límites profesionales, pero siempre iban acompañadas de palabras formales, sonrisas neutras y distancias calculadas. Aún así, había algo detrás del lenguaje corporal, un subtexto pulsante que Daniel ya no podía ignorar. Mientras comenzaban los discursos, intentó centrarse en las palabras de agradecimiento, en los objetivos alcanzados, en los elogios al equipo, pero su mente divagaba. Recordó las noches en que la veía llegar cansada a casa del trabajo, las madrugadas en las que decía que estaba terminando informes y los mensajes demasiado cortos para los días demasiado largos. Empecé a juntar piezas, todavía sin formar ninguna imagen, solo con la creciente incomodidad de quien presiente que algo está fuera de lugar. Cuando llamaron a Elena al escenario para recibir un premio de liderazgo, recibió una ovación de pie. Daniel aplaudió sinceramente, aunque la sonrisa que lucía no era tan completa como de costumbre. Se veía segura, radiante, como si perteneciera allí más que a cualquier otro lugar.
Y cuando Adam subió al escenario poco después, su discurso destacó a Elena con un entusiasmo más allá del protocolo. Y fue en ese breve instante que Daniel se dio cuenta de lo que hasta entonces había negado: el brillo en sus ojos cuando la mencionaba no era institucional. Y el ligero rubor en su rostro cuando la elogiaban no era solo timidez. Tras el evento, los invitados fueron distribuidos por las zonas de ocio del resort. Daniel intentaba mantenerse cerca, pero Elena siempre parecía 2 pasos adelante, enfrascada en conversaciones, posando para fotografías, siendo llamada aquí y allá. En un momento dado, al buscarla, la vio en un rincón más privado con Adam. No hubo contacto, pero su cuerpo se inclinó ligeramente hacia él y los dos parecían estar hablando en voz baja, riendo cómplicemente. Al verlo, interrumpió el momento con naturalidad, caminando hacia él con la excusa de que estaba discutiendo detalles de la campaña del próximo trimestre. Daniel fingió aceptar, pero algo dentro de él ya se había roto. La confianza, incluso sin pruebas concretas, comenzó a desmoronarse lentamente. Esa noche, regresó temprano a su habitación, mientras Elena todavía estaba deambulando por la fiesta, diciendo que se quedaría un poco más para socializar. Solo en la suite, permaneció acostado en la cama y miró el techo durante horas, sintiéndose invisible en una vida que él mismo había construido. En los días siguientes, algo cambió. Daniel comenzó a observar más de cerca, notando ausencias que antes llenaba con sus propias explicaciones. Comenzó a cuestionar mentalmente los tiempos, los silencios, los detalles de la ropa, los diferentes perfumes. Él no hizo ningún comentario ni se enfrentó a nadie. Simplemente se acumuló. Elena, por su parte, parecía ajena a su inquietud. Continuó con la misma rutina, con el mismo discurso automático sobre compromisos y plazos. Pero había un brillo diferente en su rostro, como si algo dentro de ella estuviera despertando. Un nuevo tipo de energía que se escapó incluso cuando traté de ocultarlo. A veces se encontraba sonriendo a su teléfono celular. En otros casos, se retiraba a otra habitación de la casa para hacer llamadas. Daniel no era del tipo invasivo. Nunca lo fue. Pero en ese momento, ya no se trataba de celos, se trataba de supervivencia emocional. Fue una noche de viernes normal y corriente cuando la herida finalmente se abrió. La empresa de Elena había organizado una cena informal de agradecimiento, solo para algunos gerentes y sus invitados. Adán estaría presente y Elena insistió en que Daniel la acompañara. Él, aunque no quería, aceptó. Quería ver más. Necesitaba comprender lo que sus ojos aún no habían captado. El restaurante era sofisticado, con luces tenues, música ambiental y mesas largas. Llegaron juntos, pero pronto Elena estuvo rodeada de compañeros. Daniel se sentó a su lado, tratando de participar en las conversaciones, pero era como si estuvieran hablando un idioma que él no entendía. Adam llegó minutos después, saludando a todos de esa manera expansiva. Al llegar a la mesa, le extendió la mano a Daniel con una sonrisa educada, pero no pasó mucho tiempo antes de que fijara en Elena una mirada que le revolvió el estómago. Durante la cena, las miradas entre ellos eran rápidas pero intensas. Sus manos temblaron ligeramente mientras recogía el vaso. Adán, por su parte, mantuvo un aire de alguien que sabía más de lo que decía. Terminada la cena, algunos invitados se dirigieron al bar del hotel, otros se despidieron. Elena sugirió que se quedaran un poco más. Daniel, en silencio, simplemente asintió. En el bar el ambiente era más relajado. Risas, tintineo de copas y más música animada. Adam se unió a ellos nuevamente y pronto propuso un brindis por los resultados del año. Todos brindaron. Y fue en ese momento, entre la distracción ajena y la borrachera colectiva, que ocurrió. Adam pasó rápidamente y sutilmente su mano por la espalda de Elena de forma natural. Un toque demasiado íntimo para el entorno, demasiado íntimo para cualquier colega. Daniel vio. Y no vio nada más. Fue como si el mundo se hubiera encogido ante ese gesto. No hubo fingimiento. No había manera de justificarlo. Instintivamente miró a Daniel de inmediato, como si sintiera que la habían pillado en el acto. Pero no dijo nada. Él simplemente se levantó y se fue.
Lo encontró más tarde en el dormitorio, donde ya estaba sentado en el borde de la cama, con la camisa abierta, las manos entrelazadas y los ojos fijos en el suelo. Elena intentó iniciar una conversación como si nada hubiera pasado, pero él la interrumpió con una simple pregunta: ¿cuánto tiempo ha pasado? Ella se quedó en silencio. Por unos segundos, solo el sonido del aire acondicionado llenó el espacio. Luego, con voz apenas audible, confesó. Dijo que no lo quería, que no lo había planeado, que todo ocurrió en medio de la confusión de la rutina, la admiración mutua y la necesidad tácita. Daniel la escuchaba en silencio, como quien observa un incendio sin saber por dónde empezar a apagarlo. Intentó justificarlo, intentó suavizarlo, pero cada palabra parecía solo confirmar lo que ya estaba destruido. Al terminar la confesión, se levantó, se puso la chaqueta con calma, cogió las llaves del coche y, sin mirar atrás, dijo simplemente: tu historia empieza hoy. La nuestra termina aquí. Elena intentó alcanzarlo, pero él ya se había ido. En el ascensor, mientras descendía lentamente, Daniel no lloró. Él no gritó. No rompió nada, había un vacío tan denso dentro de él que nada más parecía dolerle. No fue solo el final de un matrimonio. Fue el final de una construcción, de una narrativa, de toda una vida forjada junto a alguien que, al final, eligió el otro camino. Pero lo que Elena aún no sabía era que Daniel no volvería a casa al día siguiente, y que su silencio era en realidad un presagio de algo mucho más grande. Porque aquella traición, aunque fue el punto de quiebre, no era todavía el culmen de la historia. Lo que vendría después, cambiaría todo. La semana que siguió a la revelación de la traición estuvo marcada por un silencio que pareció prolongarse en el tiempo. Elena intentó comunicarse con nosotros con mensajes largos y cortos, llamadas telefónicas, audios con voz temblorosa y ninguna respuesta. Daniel permaneció ausente, no solo físicamente, sino en todos los niveles de su presencia. No estaba en casa, no se presentó a trabajar y no había regresado a su círculo social habitual. Su ausencia fue estratégica. Mientras todos esperaban un escándalo emocional, él estaba inmerso en un plan detallado y meticuloso, diseñado silenciosamente detrás de escena de la misma empresa donde todo comenzó a desmoronarse. Pero, sobre todo, Daniel no solo estaba huyendo del dolor, sino que estaba tomando una posición. Usando el tiempo que Elena llenó de arrepentimiento para preparar algo que trascendiera la venganza ordinaria. No habría gritos. Habría un impacto. Y el primer paso de este cambio estaba a punto de ocurrir. La noche prevista para el gran anuncio de reestructuración de la compañía, Elena llegó al auditorio central sintiendo una mezcla de ansiedad y cansancio. Los rumores apuntaban a cambios drásticos en el liderazgo y ella, como mano derecha de Adam en los últimos proyectos, sintió que algo importante estaba por suceder. Adam la recibió detrás del escenario en el evento con esa misma sonrisa confiada. Dijo que los cambios serían buenos para todos, que confiaba en lo que habían construido y que ella simplemente debía sonreír y mirar. Pero había algo extraño en su manera de hablar, como si estuviera intentando controlar una situación que se le escapaba de las manos. Elena, todavía conmocionada por los recientes acontecimientos con Daniel, intentó mantener la compostura. Necesitaba demostrar fuerza, incluso con el corazón en ruinas. El auditorio estaba lleno. Ejecutivos, inversionistas, directores regionales. Una gran pantalla mostraba el lema de la nueva etapa de la compañía: transformación con propósito. Las luces se atenuaron lentamente y un presentador subió al escenario, agradeciendo a todos por venir. Luego de algunos videos institucionales y números impactantes, la expectativa fue creciendo hasta el anuncio principal. El nombre del nuevo director ejecutivo mundial se revelaría esa misma noche. Adam se alisó la chaqueta, preparándose para recibir el reconocimiento que sentía que merecía. Pero luego el presentador continuó, con un brillo de sorpresa en los ojos, como si estuviera a punto de compartir una noticia que nadie allí esperaba. Con un gesto teatral, llamó al nuevo candidato al liderazgo internacional al escenario. Y luego, el nombre que apareció en la pantalla no era el de Adam. Era de Daniel. Un pesado silencio cayó sobre la habitación, como si por un segundo hubieran quitado el aire de la misma. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, su cuerpo se congeló, mientras Adam dejó escapar una risa nerviosa, pensando que era algún tipo de error. Pero no fue así. Daniel entró al escenario con pasos firmes,
traje impecable, mirada fría. Empezaron a surgir aplausos dispersos, al principio tímidos, luego más entusiastas. La mayoría de las personas en la sala desconocían los detalles del drama personal entre los tres, pero la figura de Daniel allí, en esa posición, en ese momento, era demasiado poderosa para pasar desapercibida. Le dio las gracias brevemente, sin rodeos, y luego, después de unos minutos, su tono cambió. Dijo que cree en un liderazgo transparente, en reconstrucciones éticas y que en los últimos meses había realizado una auditoría silenciosa en nombre de la junta directiva, investigando conductas incompatibles con los valores de la empresa. Mencionó manipulaciones internas, favores disfrazados de meritocracia y relaciones interpersonales inapropiadas dentro de la estructura corporativa. Sin dar nombres, pero con palabras afiladas como espadas, Daniel expuso el detrás de escena de una gestión que se había corrompido bajo la cortina del éxito. Cada frase era mesurada, firme, imposible de discutir. La estafa era clara. Y era elegante. Adán, sentado en la primera fila, estaba sudando. Elena apenas respiraba. Al final de la presentación, la junta tomó el micrófono y anunció que, a partir de esa fecha, Adam sería relevado de todos sus cargos, con base en los informes confidenciales que habían sido entregados al Departamento de Cumplimiento. No hubo tiempo para reacciones. Los guardias de seguridad se acercaron discretamente y le pidieron que los acompañara. Adán intentó resistirse verbalmente, exigió explicaciones, dijo que era absurdo. Pero no sirvió de nada. Su voz, tan potente hasta entonces, sonaba patética en medio de la vergüenza. Fue retirado del lugar frente a todos, como símbolo de lo que les ocurre a quienes confunden poder con impunidad. Elena observó la escena sin poder reaccionar. Ella quedó paralizada por una mezcla de conmoción, vergüenza y algo que aún no podía nombrar. Después del suceso, Daniel no se fue. Permaneció en el edificio, saludando a aliados estratégicos, comenzando su nueva etapa con control absoluto de la narrativa. Cuando finalmente pasó junto a Elena en el pasillo, no hubo saludo. Ella lo llamó por su nombre, pero él solo la miró fijamente durante unos segundos antes de decir que necesitaba hablar con ella. No está ahí, le pidió que al día siguiente estuviera en la antigua oficina de Adam, que ahora le pertenecía. Y luego se dio la vuelta y se fue. Elena pasó la noche despierta. Sentí miedo, culpa, pero también curiosidad. ¿Qué había descubierto Daniel? ¿Cómo lograste hacer todo eso tan rápido? Ella sabía que él era inteligente, pero nunca imaginó que fuera capaz de cambiar las cosas con tanta precisión. A la mañana siguiente, Elena llegó a su oficina con el corazón latiendo con fuerza. Ella llamó a la puerta y Daniel le dijo con voz contenida que entrara. El ambiente era silencioso, decorado de forma sobria. Había un aire nuevo allí. Una nueva energía. Daniel estaba detrás del escritorio, mirando por la ventana, de espaldas. Cuando se dio la vuelta, no había ira en sus ojos. Había algo más frío, más decidido. Él le pidió que se sentara. Y entonces, con la calma de quien ensaya cada sílaba, le reveló lo que ella nunca hubiera esperado oír. Dijo que semanas antes de la fiesta recibió un correo electrónico anónimo con un archivo adjunto encriptado. Al principio pensó que se trataba de un chantaje o una estafa. Pero cuando abrió los archivos con la ayuda de un consultor informático, descubrió algo que lo cambió todo. Le mostró las capturas de pantalla y grabaciones de llamadas que no solo involucraban conversaciones entre Adam y Elena, sino también documentos internos que probaban que Adam había usado su nombre como puente para manipular decisiones y obtener acceso a cuentas que pertenecían a otros directores. Ella no lo sabía. Al menos, no de esa manera. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. Daniel caminó hacia un cajón, sacó una carpeta roja y la colocó sobre la mesa. Dijo que la auditoría que realizó también reveló la identidad del remitente del correo electrónico anónimo. Ella era empleada del departamento legal, pero el detalle que cambió toda la historia fue la razón que la hizo actuar. Elena no lo podía imaginar. Hasta que Daniel dijo el nombre de la mujer, Sofía. Y por último, lo que reveló, Sofía era hija de uno de los fundadores de la empresa, ya fallecido, y que había sido destituido injustamente años atrás tras ser acusado de fraude nada menos que por Adán. Y Adán, a su vez,
construyó su carrera sobre las ruinas de la reputación de este hombre. La traición de Adán era antigua. Y ahora, por primera vez, el juego cambió. Sofía buscó a Daniel porque sabía que tenía integridad. Porque descubrió, al revisar los archivos de la antigua dirección, que el nombre de Elena había sido utilizado como cebo para justificar nuevos movimientos sospechosos. Elena al oír eso se puso pálida. No pude procesarlo, Daniel continuó. Él dijo que no la odiaba. Dolió, sí, pero en el momento de la traición supo que no quería una venganza ciega. Quería que ella viera con sus propios ojos lo que realmente era estar del otro lado. Y, más que eso, quería mostrarle al mundo que el traicionado también puede ser el estratega. Ese silencio puede ser una fortaleza, no una debilidad. Elena no sabía qué decir. Las lágrimas fluyeron sin control. Ella le preguntó por qué no se lo había dicho antes, por qué había dejado que llegara a ese punto. Daniel simplemente respondió que algunas verdades deben suceder en el momento adecuado. Porque el impacto no está solo en lo que se revela, sino en cómo y cuándo se revela. Y luego, antes de irse, dijo algo que la golpeó como un golpe definitivo. Reveló que ahora estaba en una relación con Sofía. Que el vínculo comenzó profesionalmente, pero creció a partir del dolor compartido y la admiración mutua. Que ella, a diferencia de Elena, llegó a su vida para sumar, no para dividir. Elena, devastada, salió de la oficina sin fuerzas. La traición que cometió fue solo el comienzo. La caída de Adán, la exposición de las mentiras y ahora la pérdida final de Daniel a manos de alguien nacido de la misma trama que ella ayudó a destruir, todo encajó. Y finalmente entendió lo que significa perder no solo un amor, sino el respeto de quienes te conocieron completamente. Elena salió de la oficina sin un destino específico. El pasillo por el que habías caminado tantas veces ahora parecía diferente. Las paredes, las puertas, los rostros familiares se convirtieron en solo sombras en una realidad que ya no tenía sentido. Caminaba recta, intentando mantener el equilibrio, pero sentía las piernas temblorosas, como si algo dentro de ella se derrumbara en cámara lenta. No podía organizar sus pensamientos, como si todas las palabras que escuchaba de Daniel resonaran simultáneamente, sin jerarquía, sin lógica. El nombre de Sofía resonaba en su cabeza, no solo porque era la mujer con la que Daniel había comenzado de nuevo, sino por todo lo que ella representaba en esa historia. Elena, que siempre había creído que tenía control sobre las situaciones, ahora se enfrentaba al peso aplastante de darse cuenta de que había sido solo un engranaje, vulnerable, predecible y reemplazable. Se sentó en el banco más cercano al jardín exterior de la empresa, observando los coches ir y venir y tratando de respirar profundamente, pero el aire se sentía demasiado pesado. Mientras ella se hundía en un silencioso pozo de arrepentimiento, Daniel permaneció en la oficina, mirando por la ventana la ciudad con una calma que ocultaba la intensidad del viaje que había emprendido para llegar allí. Nada de esto había sido fácil. Aceptar el dolor, callarlo, investigar, planificar, volver a ponerse de pie, todo fue una escalada solitaria, sostenida solo por la certeza de que merecía más de lo que le imponían. No se trataba de una venganza por el orgullo herido, sino de una búsqueda de restauración de su dignidad, de su identidad. Amar profundamente a alguien y ser traicionado tan injustamente lo había puesto en contacto con una faceta de sí mismo que nunca imaginó que existía, un hombre capaz de enfrentarse a un sistema, de reconstruir su propia narrativa y de tomar el control de lo que alguna vez parecía imposible de controlar. Al final de ese mismo día, Daniel abandonó el edificio de la empresa sin previo aviso. Caminó por el estacionamiento subterráneo, se subió a su auto y condujo hasta un discreto café al otro lado de la ciudad. Sofía ya lo estaba esperando en una mesa al fondo, frente a una ventana que daba a un pequeño parque. Al verla, sonrió levemente, el tipo de sonrisa que ya no transmitía dolor, sino alivio. Se sentó frente a ella, tomó su mano con naturalidad y los dos permanecieron en silencio durante unos segundos, como si no necesitaran decir nada para comprender el tamaño de lo que habían construido. Sofía había sido mucho más que una aliada. Ella lo escuchó sin juzgarlo, lo alentó sin interés propio, lo apoyó cuando nadie más vio la verdad detrás de la máscara que usaba Adán. Pero lo que acercó a ambos fue la falta de prisa, la construcción sin exigencias, la conexión que surgió en medio de la ruina y, sin embargo, floreció. ¿Estás bien?, preguntó ella, aún manteniendo sus manos sobre las de él.
Daniel tardó un tiempo en responder. Observó los suaves rasgos de su rostro, su mirada firme, su respiración tranquila. Fue extraño sentirse en paz después de tanto caos. Lo soy, por primera vez en mucho tiempo, lo soy. ¿Y ella? Ella entendió. O al menos ha visto lo suficiente para saber que ya no hay lugar para nosotros. Y eso era todo lo que necesitaba. Sofía asintió. No había ningún rastro de vanidad en su rostro, ninguna celebración de lo que podría haber parecido una victoria sobre Elena. Ella sabía que esa historia era mucho más grande que un triángulo amoroso. Se trataba de redención, de justicia, de rescate. A la mañana siguiente, el nombre de Daniel estaba en todas las comunicaciones internas. Las redes sociales de la empresa se llenaron de mensajes de felicitación, repercusiones del despido de Adam y especulaciones sobre la reestructuración. La noticia también se filtró a las webs empresariales y algunos portales empezaron a hablar del sorprendente cambio de rumbo de un ejecutivo discreto. Elena leía todo en su celular, sentada en la cama, todavía sin atreverse a salir a trabajar. Las palabras eran como agujas. Con cada lectura, se sentía más lejos de quien era. Ahora ella era parte de una historia pública, incluso sin que se mencionara su nombre. La gente comentó, juzgó, dio sus opiniones. Y ella no tenía forma de defenderse, porque la verdad era demasiado desnuda y cruda para encontrar justificación alguna. Más tarde ese día, Elena tomó una decisión impulsiva. Fue al apartamento de Daniel. El portero la reconoció, dudó un segundo, pero la dejó subir. Ella no sabía exactamente lo que quería. Quizás pedir perdón de nuevo. Quizás diría que todavía lo amaba. O tal vez simplemente afrontar de frente la realidad que él insistía en negar. Llamó a la puerta con fuerza contenida. Daniel lo abrió, sorprendido, pero no mostró enojo. Solo necesitaba, comenzó, pero se quedó sin palabras. ¿Para entrar? Terminó, alejándose para hacer espacio. Ella entró. El apartamento era diferente. Había cuadros nuevos en las paredes, flores en la mesa, libros que no reconocí. Fue como si hubiera rediseñado su propia casa. Elena estaba parada en el centro de la habitación, tratando de encontrar una posición segura. Lo leí todo. Vi cómo le diste la vuelta a la situación, cómo lo reconstruiste todo, su voz tembló, hiciste lo que yo nunca hubiera podido hacer. Y yo, no sé cómo seguir con mi vida sabiendo que fui el punto de quiebre. Daniel la escuchó atentamente. Luego caminó hacia la cocina, agarró 2 vasos de agua y le entregó uno. Tú no fuiste el punto de quiebre, Elena. Fue la consecuencia de muchas pequeñas decisiones que nos mantuvieron separados durante años. Estabas equivocado, sí. Pero también me omití a mí mismo. Acepté demasiado silencio, me volví demasiado cómoda. Pero cuando cruzaste una línea sin retorno, necesitaba moverme. Por primera vez me elegí a mí misma. Y no voy a renunciar a eso ahora. Elena se sentó en el sofá, colocó el vaso sobre la mesa y lo miró con ojos llorosos. ¿De verdad estás con ella? Sí, respondió sin dudar. Pero no como venganza. Sofía me ve. Respétame. Escúchame. Y no necesito ser más de lo que soy para estar con ella. Elena cerró los ojos por un momento. Una lágrima fluyó silenciosamente. ¿Y yo? ¿Cómo empiezo de nuevo? Igual que yo, un paso a la vez. Enfrentando lo real. Arreglando lo que se pueda arreglar. Y vivir lo que queda con honestidad. Se hizo el silencio. Pero fue diferente. Ya no era el silencio incómodo del dolor. Fue la aceptación. Ella se levantó, cogió su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de irse, lo miró una última vez. Te amé, Daniel. Aunque cometí tantos errores, me encantó. Lo sé. Y porque fue amor, no guardaré rencor. Pero tampoco voy a volver. Ella asintió, abrió la puerta y se alejó. Al salir sintió algo extraño. No fue ningún alivio. No era desesperación. Fue solo el final. En los días que siguieron,
La vida retomó su curso con nuevos contornos. Daniel asumió el rol de forma permanente, remodeló equipos y fortaleció los valores internos. Sofía se hizo más presente, no solo en su vida, sino también en los nuevos proyectos de la empresa. Los dos, poco a poco, construyeron algo sólido, basado en todo lo que habían vivido, no solo el dolor, sino la fuerza que surgió después de él. Elena dimitió poco después. Dijo que necesitaba empezar de nuevo, lejos de todo eso. Se mudó a otra ciudad y comenzó a dar conferencias sobre ética corporativa y relaciones interpersonales. Comenzó la terapia, se reencontró con viejos amigos y, finalmente, comenzó a escribir sobre su propia historia. No como una víctima, sino como alguien que comprendió el impacto de sus propias decisiones. Años después, los tres tomarían caminos separados. Pero una verdad permanecería clara para todos ellos: la traición no es solo un error emocional. Es un abismo donde se pierde lo más íntimo de uno mismo y de los demás. Y quien sobreviva a esto nunca volverá a ser el mismo. Algunos se amargan. Otros, más grandes. Daniel eligió ser más grande. Y tal vez fue esa elección la que lo hizo inolvidable. El mes que siguió a la última conversación de Daniel y Elena estuvo marcado por una especie de reorganización silenciosa. No de la empresa, que ya había sido reestructurada oficialmente, sino de la vida de cada uno de ellos. Fue como si cada pieza, después de la tormenta, fuera encontrando poco a poco su lugar. Pero no hubo descanso. Las emociones que vinieron después no fueron ligeras. No había lugar para un alivio pleno, porque cada movimiento estaba todavía atravesado por el recuerdo reciente de lo perdido, de lo revelado y de lo reconstruido con dolor. Daniel pasaba sus días en reuniones, reformulando procesos, siguiendo de cerca cada nueva decisión, no por control, sino porque ahora entendía el peso de la responsabilidad que cargaba. Él era el hombre al frente de una empresa que casi había sido destruida por la vanidad y el abuso de poder, y no quería cometer el error de permitir que eso volviera a suceder, ni bajo su liderazgo ni bajo el de nadie más. Llevaba consigo la sensación constante de estar en una encrucijada donde cada elección moldeaba el futuro de decenas de personas, y ya no solo el suyo. La relación con Sofía, que hasta entonces había permanecido discreta, comenzó a revelarse de forma más orgánica. La invitó a pequeños eventos, reuniones más informales, e incluso los colegas más conservadores reconocieron que había algo legítimo allí, algo que no se podía ignorar ni reducir a un romance ocasional. No ocupó posiciones estratégicas, no fue promovida por cercanía ni utilizó su relación para ganar espacio. Su presencia junto a Daniel era serena, firme, casi silenciosa, pero visible. Pero lo inquietante no era su nueva relación, sino el brutal contraste entre lo que él había construido y lo que ahora enfrentaba Elena. El círculo social que una vez la había rodeado estaba empezando a desmoronarse. Los antiguos compañeros evitaban el contacto, algunos por vergüenza, otros por miedo a asociarse con alguien marcado por un escándalo que, aunque no oficialmente público, se había extendido por los pasillos y los bastidores como una leyenda que iba adquiriendo contornos cada vez más claros. Ella, a su vez, luchó con un tipo de dolor que no era solo la pérdida de un amor, sino de la identidad que alguna vez tuvo. Ya no era la profesional admirada, la esposa ejemplar, la mujer que se movía con elegancia entre la esfera personal y la profesional. Ahora era el centro de un recuerdo incómodo, una especie de cicatriz viviente en la memoria de una estructura que intentaba demostrar al mundo que podía renacer de sus propios fracasos. Por más que intentó volver a ponerse de pie, se encontró con puertas cerradas, miradas de reojo y una sensación constante de estar siendo evaluada en función de una única decisión. Esto la debilitó, pero también la desafió. Empezó a frecuentar espacios más pequeños, empresas locales, pequeñas consultorías, ofreciendo formaciones, charlas, compartiendo su experiencia ya no como modelo de éxito, sino como alguien que conocía la caída desde dentro. No se hizo la víctima, pero tampoco eludió sus responsabilidades. Ella era directa, a veces incluso demasiado dura consigo misma, pero había algo auténtico en la forma en que se posicionaba ahora. Por primera vez, tal vez, Elena habló sin el deseo de agradar, solo con la intención de advertir. Daniel se enteró de sus movimientos a través de conocidos mutuos, pero no la buscó. Sentía que cualquier interferencia sería una forma de negarle la posibilidad de empezar de nuevo con autonomía. A él todavía le importaba lo que ella hacía, pero ahora de una manera distante y respetuosa,
como si estuviera observando el viaje de otra vida que ya no le pertenecía. Y fue en esta distancia que comenzó a afrontar una nueva fase de su propia existencia. Empezó a visitar más a su madre, quien siempre había sido discreta en cuanto a su opinión sobre Elena. Se reencontró con viejos amigos, retomó aficiones olvidadas como la fotografía y una vez, durante un viaje de trabajo, decidió prolongar su estancia unos días más, explorando pequeños pueblos y tomando retratos de desconocidos. Estas pequeñas decisiones, que parecían aleatorias, fueron creando en él una nueva percepción del tiempo, del afecto y de la libertad. Ya no se sentía atrapado por la etiqueta de «el traicionado» o «el vengador». Ahora era alguien que llevaba una historia intensa, sí, pero que no dejó que esa historia definiera sus decisiones futuras. Una noche, en una cena íntima con Sofía, los dos hablaron sobre lo que habían estado construyendo. Ella lo miró con calma, con esa mirada que parecía ver más allá de la superficie, y le preguntó si realmente lo había dejado todo atrás. Daniel tardó un tiempo en responder. Pensó en Elena, pensó en Adán, pensó en sí mismo primero y ante todo. Y entonces respondió sinceramente, no. Ese olvido no era posible. Que aún quedaba vivo el recuerdo de todo aquello, pero que ya no dolía de la misma manera. Que ahora, al recordarlo, fue como volver a ver una película que me dejó huella, pero que ya no interfiere en el presente. Sofía sonrió tiernamente, tomó su mano y dijo que ya era suficiente. Que ella nunca quiso un hombre intacto, sino un hombre honesto con sus cicatrices. Y en ese momento, sin promesas, sin grandes planes, ambos entendieron que estaban listos para lo que viniera después. Sin embargo, antes de que la historia pudiera encontrar su resolución definitiva, una última pieza estaba en movimiento. Una invitación inesperada llegó a la bandeja de entrada de correo electrónico de Daniel. Se trató de un seminario internacional sobre liderazgo y transformación empresarial, y el nombre de Elena apareció entre los ponentes invitados. Había sido nominada por una organización independiente que desconocía su pasado corporativo más íntimo. La nominación se basó en los proyectos que había liderado en comunidades empresariales y especialmente en una serie de artículos que escribió sobre errores éticos y responsabilidad emocional en el liderazgo moderno. Su nombre volvió a circular, pero por un nuevo motivo. Daniel leyó el horario, cerró la computadora y permaneció en silencio unos minutos. Podría ignorarlo. Yo simplemente no pude ir. Pero algo dentro de él le decía que aún quedaba algo por cerrar. El día del evento entró discretamente al auditorio, se sentó en las últimas filas y observó sin ser notado. Elena subió al escenario con una postura diferente a la que solía tener. Habló con menos exuberancia, pero con más verdad. Contó su historia sin comprometer los detalles, pero dejó claro que hablaba desde el lugar de alguien que había caído. Habló del ego, del descuido emocional, de decisiones que al principio parecen pequeñas pero que, sumadas, destruyen carreras y afectos. Él no pidió perdón. No buscó aplausos. Él acaba de hablar. Al final de la conferencia recibió un tímido pero sincero aplauso. Y luego bajó del escenario y cruzó miradas con Daniel por un breve segundo. Él no sonrió. Él simplemente la miró respetuosamente, como diciendo, sin palabras, que entendía. Después del evento, no volvieron a encontrarse. No hubo conversaciones pendientes, ni abrazos de reconciliación. Cada uno siguió su camino, sabiendo que había logrado algo importante solo con esa mirada. Un reconocimiento mutuo de que la historia entre ellos había terminado, pero que el aprendizaje seguiría resonando durante mucho tiempo. Y en ese punto, el oyente atento lo sabría, la verdadera consecuencia de la traición no está solo en el dolor inmediato, sino en la transformación que provoca, en los puentes que quema y en los nuevos caminos que nos obliga a construir. Porque algunos amores terminan con gritos, otros con silencio, y los más profundos, con una última mirada llena de todo lo que quedó sin decir. A la mañana siguiente del seminario, Daniel se despertó antes de que sonara el despertador. Abrió los ojos en silencio, aún en la oscuridad de la habitación, y permaneció allí largos minutos, sintiendo el suave peso de la respiración de Sofía a su lado. El apartamento quedó sumido en un silencio reconfortante, pero su mente permaneció agitada. Había algo latente, no arrepentimiento, no duda, sino una presencia residual de la noche anterior, como si el encuentro visual con Elena hubiera reabierto una puerta que creía ya cerrada.
No era dolor, era un eco. Un sonido lejano de una vida pasada que insistió en recordarnos que existió, que fue real, que dejó su huella. Se levantó lentamente, se puso las zapatillas, caminó hasta la cocina y preparó un café fuerte, observando cómo el vapor subía mientras el aroma llenaba el aire. Tomó un sorbo y se apoyó en el mostrador, respirando profundamente. No había culpa. Pero era urgente entender qué exactamente quedaba aún por concluir. Durante esa semana, Daniel se centró en su trabajo más de lo habitual. Inició reuniones con nuevos socios internacionales, revisó proyectos que estaban en fase de expansión y viajó durante 2 días para concretar detalles con un grupo de inversionistas. Durante estas actividades, Sofía estuvo generosamente presente, participando cuando era invitada, pero sin invadir, comprendiendo con madurez el tiempo interno que él necesitaba para elaborar. Una noche, al regresar de su viaje, encontró una nota escrita a mano por ella sobre la mesa: no todo lo que termina mal tiene por qué seguir doliendo. Si aún hay algo que decir, dilo. Si no, vive en paz. No estoy aquí para reemplazar a nadie. Estoy aquí porque quiero quedarme. Sonrió, cerró los ojos por un momento y supo que estaba con la persona correcta. Pero también le hizo darse cuenta de que todavía había una herida emocional latiendo en alguna parte. Y no por Sofía, ni por un amor no resuelto. Fue algo más. Una última conversación que, por mucho que la evitara, aún necesitaba suceder. 2 semanas después, en una tarde gris y lluviosa, Daniel contactó con Elena. El tono del mensaje fue directo, sin sentimentalismos: necesitamos hablar. Sin pasado, sin acusaciones. Solo un cierre de verdad. Ella respondió en minutos con un simple sí. Dime cuándo y dónde. Eligió un café discreto, alejado de los lugares que frecuentaban juntos, en un barrio neutral. Él llegó antes que ella y se sentó junto a la ventana. Cuando entró, no llevaba maquillaje, su cabello estaba recogido de manera sin pretensiones y su vestimenta era sencilla, elegante, pero no ostentosa. Se sentó frente a él y esperó. No había tensión en sus ojos, solo un viejo cansancio mezclado con cierta dignidad. Ella estaba allí porque entendió que necesitaba estar. Ninguno de los dos sabía muy bien cómo empezar. Daniel fue el primero en romper el silencio con una pregunta que parecía estar gestándose desde hacía semanas: ¿entiendes realmente lo que le hiciste a nuestra historia? Elena lo miró fijamente unos segundos antes de responder en voz baja pero firme: sí. Y no se trata solo de la traición física, ahora lo sé. Se trata de alejarme de ti sin decirlo. De dejarme llevar por una admiración fugaz, por una necesidad infantil de ser reconocida, cuando todo lo que necesitaba estaba a mi lado y no sabía cómo verlo. Él asintió levemente, como si recibiera una respuesta esperada, pero que aún dolía. Continuó, sin aspereza, con claridad: lo que más me dolió no fue perderte. Fue darme cuenta de que estabas dispuesta a perderme sin luchar. Como si nuestro pasado pesara menos que la novedad de alguien como Adam. Elena bajó la mirada, se mordió los labios y guardó silencio un rato antes de responder: en ese momento, ya no me reconocí. Creí haberte perdido hacía mucho tiempo. Y cuando me di cuenta de que aún te amaba, ya lo había hecho todo mal. Suspiró, apoyó las manos en la mesa y dijo: no estoy aquí buscando respuestas. Solo necesitaba oírte decirlo. Porque por mucho que haya seguido adelante, por mucho que me haya reconstruido, siempre ha habido una parte de mí que quería saber si sabías, si realmente sabías lo que destruiste. Ella respiró profundamente, puso sus manos también sobre la mesa, pero sin tocar las de él. Su mirada ahora era clara, sin súplica. Simplemente una especie de presencia madura, como si estuviera dispuesta a escuchar cualquier cosa. Daniel continuó, más tranquilo: hoy estoy bien. Estoy con alguien que me respeta, que me ve tal como soy. Pero eso no borra quiénes éramos. Nunca lo olvidaré. No porque todavía me duela, sino porque me formó. Me moldeó. Y a pesar de todo, gracias. Elena se sorprendió y sus ojos se llenaron de lágrimas sin quererlo. ¿Gracias? Sonrió de lado, casi con ironía: sí. Porque solo pasando por todo esto aprendí el valor de elegirme. De respetarme. Y tal vez, si nada de esto hubiera pasado,
todavía estaría intentando salvar algo que ya no existe. Se pasó la mano por los ojos, asintió y, al cabo de un rato, respondió con calma: «Te amé, Daniel. Te juro que te amé». Pero era una versión inmadura del amor. Hoy entiendo que el amor es presencia. Y yo era ausencia. La miró durante largos segundos y luego simplemente respondió: «Ahora somos dos adultos que sabemos lo que no queremos repetir». Se pusieron de pie juntos. Sin abrazo. Sin contacto. Solo una última mirada, como si finalmente se hubieran liberado de cualquier peso restante. Al salir del café, Daniel sintió una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. No fue una liberación ruidosa, sino un silencio interior, como si hubiera completado la última página de un capítulo que había estado abierto durante demasiado tiempo. Caminó por la acera mojada, dejando que las gotas de lluvia tocaran su rostro, y por primera vez en años, sintió que estaba completamente listo para lo que vendría después. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Sofía organizando libros en el estante. Se giró al oírlo entrar y, sin decir nada, leyó todo en su mirada. Ella se acercó, le tocó suavemente la cara y le preguntó suavemente: «¿Se acabó?». Él respondió con un simple «sí», y la abrazó fuertemente, con la intensidad de alguien que sabe exactamente dónde quiere quedarse. No fue un abrazo de euforia, fue un gesto de pertenencia. Ya no estaba luchando con el pasado. Ahora se trataba de construir lo que viene después. Y allí, con el corazón limpio, comprendió: ya no era el hombre traicionado, el hombre que reaccionó. Él fue el hombre que sobrevivió y eligió no acobardarse ante el dolor. Y esa, al final, fue su mayor victoria. El tiempo ha avanzado con la misma crueldad que trajo todos los acontecimientos anteriores, pero también con la sabiduría de los ciclos que necesitan terminar para dar paso a algo nuevo. La historia entre Daniel, Elena, Adam y Sofía dejó marcas en cada uno de ellos, algunas sanadas con la madurez, otras abiertas como recordatorios perpetuos de elecciones y consecuencias. La empresa, bajo la nueva dirección, prosperó con un ritmo más equilibrado, más ético, con un ambiente más humano. Daniel, aun habiendo asumido el cargo más alto de su carrera, mantuvo los pies en la tierra, negándose a ser devorado por la vanidad del poder. Creó un centro dentro de la organización centrado en la salud emocional de los empleados, incorporando especialistas para prevenir el acoso silencioso y las sutiles desviaciones éticas que antes muchos preferían ignorar. Para él, el poder no era sinónimo de privilegio, sino de responsabilidad. Empezó a hablar en conferencias, no para hablar de números ni de metas, sino de límites personales y de la importancia de saber cuándo abandonar un lugar donde ya no te ven ni te valoran. Sofía, a su lado, no se convirtió en un símbolo, y mucho menos en un trofeo. Ella era una verdadera compañera. Continuó en el sector jurídico, discretamente, sin utilizar nunca su proximidad a Daniel para beneficiarse. Ella fue quien lo llamó cuando la vanidad amenazó con infiltrarse en sus decisiones, quien le recordó que el mayor riesgo para cualquier hombre exitoso era olvidar quién era antes de ganar. Su amor creció sin fanfarrias, sin aplausos externos, pero con raíces profundas. Vivieron juntos durante un tiempo antes de decidir hacer oficial su relación en una pequeña ceremonia, rodeados de unos pocos amigos, lejos de los focos. Y en esa ceremonia, Daniel se aseguró de no hacer grandes promesas. Él solo dijo que la elegiría todos los días. Sofía, a su vez, dijo que estaría con él incluso en las versiones más rotas que tuviera. Fue un pacto de verdades, no de perfección. Y quizá por eso funcionó. Elena, por su parte, tomó un camino mucho más tortuoso. Después de la conversación con Daniel en el café, pasó semanas digiriendo cada palabra. Comprendió, con amargura y lucidez, que a veces no hay vuelta atrás. Que ciertas decisiones, por justificadas que parezcan, simplemente rompen la línea de lo que se puede reconstruir. Pero ella no usó esa conciencia para revolcarse. Se sumergió en nuevos proyectos, cada vez más centrados en la ética emocional en el lugar de trabajo. Su nombre empezó a vincularse a debates sobre la integridad y la reconstrucción después de los fracasos públicos. Para muchos se ha convertido en un referente de vulnerabilidad asumida. Sus textos circulaban en las redes, sus conferencias llenaban auditorios. Pero incluso con este reconocimiento, hubo un silencio interior que nunca desapareció. Elena aprendió a vivir con él. No como castigo,
sino como conciencia. Se casó nuevamente unos años después, con un periodista que conoció durante una entrevista sobre sus errores. Era una relación diferente, más sencilla, más realista. Pero en el fondo sabía que nunca amaría a nadie como amaba a Daniel. Y lo más importante, sabía que nunca volvería a amar de la misma manera. Sin embargo, Adán encontró el final del camino en un tono muy diferente. Tras su despido y el escándalo que corrió como la pólvora, intentó reconstruir su imagen a través de consultorías y proyectos paralelos, pero su reputación destruida no pudo recuperarse. Nadie quería correr el riesgo de asociar su marca con un hombre involucrado en relaciones inapropiadas, manipulaciones internas y abuso encubierto de poder. Sus demandas se prolongaron durante años y cuando finalmente llegó a un acuerdo con la empresa, había perdido prácticamente todos los contactos influyentes que tenía. La última vez que se le vio públicamente fue en un breve video en un pequeño podcast, en el que habló cínicamente sobre la hipocresía del mundo corporativo y criticó la cultura de la cancelación. Pero su voz ya no importaba. Se convirtió en ruido. Un recordatorio de cómo un ego excesivo puede corroer todo lo que se construye con la apariencia del éxito. Con motivo del primer aniversario de su nombramiento, Daniel organizó un evento interno de la empresa con el tema «Reconstruir es también aceptar que fuimos parte del problema». En su discurso recordó los desafíos, las lecciones y la importancia de reconocer no solo los errores ajenos, sino también el propio silencio ante los errores. Sofía observaba desde el público, orgullosa. Elena, incluso desde la distancia, seguía la transmisión online, con una copa de vino en la mano y el corazón apesadumbrado. Ella sabía que esa historia permanecería con ella para siempre. No con una tristeza constante, sino con el tipo de huella que nos transforma en algo más consciente. Cerró la computadora, miró por la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Sabía que perder a Daniel había sido su mayor error, pero también su mayor lección. Y así, cada personaje llegó a su destino. Unos más altos, otros más completos, algunos más lúcidos. Pero todo cambió. La traición no fue el final. Fue el catalizador. Lo que realmente transformó estas vidas fue lo que hicieron con lo que quedó después de la caída. Daniel no solo sobrevivió. Él ganó. Y ganó no exponiendo a los demás, sino negándose a ocultarse. Elena perdió más de lo que creía poder perder, pero también ganó lo que nunca imaginó, a sí misma. Adán, que se creía intocable, se vio reducido a las consecuencias de sus propias decisiones. Y Sofía, fue inesperado. La mujer que llegó después del dolor, pero que no tuvo miedo de amar lo que aún se estaba rehaciendo. Ahora quiero saber de ustedes, ¿qué les pareció esta historia? ¿Cuál fue el momento más impactante para usted? Comenta abajo, dime tu opinión, leo todo con atención. Y si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Aquí no apoyamos, romantizamos ni justificamos ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar, a través de la ficción, cuánto puede destruir la traición, pero también cuánto es posible reconstruir con dignidad. Nos vemos la próxima vez.